mientras veía la televisión me decidí a hacerles un video especial de Día de Muertos. Las dos creepypastas anteriores eran verdad, y esta no puede ser la excepción, y esta es otra historia que mi madre me contó y data del año 1970 y tantos, y que fue un Día de Muertos. Bueno, sin más que decir, empecemos con la historia, que les recuerdo es real. Mi abuela vivía en un pueblo en el estado de Oaxaca y en los años 70 no había mucha civilización y había mucho monte, terracería y era un lugar perfecto para que sucedieran cosas extrañas, y esta historia se la contó una señora a mi abuela a mi madre y ella a mí. Sucede que la gente de esta región por lo regular es gente pobre y humilde, pero tradiciones como el Día de Muertos no pasaba desapercibida aquí, excepto un señor, que era demasiado escéptico y no era nada supersticioso. Él decía que la celebración del Día de Muertos era una estupidez y que no era verdad eso de que los muertos salían de sus tumbas e iban a las ofrendas que uno les dejaba. Él nunca ponía ofrendas ni nada de eso y se enojaba cuando su esposa lo hacía porque ella sí era creyente. Pues bien, un día, su madre del señor falleció, él la quería mucho, pero cuando llegó el Día de Muertos no quiso hacerle un altar, por su idea de que el Día de Muertos era un día como cualquier otro. Pues bien, su esposa le rogó para que le hicieran un altar a su madre, pero por más que ella le pedía, él decía que no, y para no pelearse con ella, él solo salió de su casa y se fue a trabajar, pero la mujer, o sea la esposa del señor, era una señora de muy buen corazón. Ella sentía feo de no ponerle nada a su suegra, ya que en vida se llevaban muy bien. Como ella era gente muy pobre y no contaba con el apoyo de su marido, lo único que pudo dejar en su ofrenda fueron flores, un vaso con agua, y un pedazo de calabaza con sal. Así pasó el Día de Muertos. Al otro día el hombre salió a trabajar al monte, ya que él se dedicaba a talar árboles y vender la leña. Su esposa le dijo que no saliera a trabajar porque ese día era cuando los muertos se iban a sus tumbas, y como ella era muy supersticiosa decía que podía ver espíritus etc., porque de hecho el día de que según salen los muertos de sus tumbas, nadie sale a trabajar y mucho menos al monte, pero él era un hombre muy terco y salió a las 4 de la mañana al monte para comenzar su jornada. Cuando él estaba en el corazón del monte, comenzó a escuchar música y murmullos como de una multitud. Él se sintió confundido porque nunca llegaba ningún tipo de ruido exterior hasta donde él estaba, pero decidió continuar con su trabajo. Cuando él se dio cuenta que el ruido era más fuerte comenzó a asustarse, y se subió a un árbol para ver de dónde provenía ese ruido de música. Enorme fue su sorpresa cuando vio una multitud de gente que venía cruzando el monte con pan, atole, café, tamales y cosas que se acostumbran a poner en las ofrendas, y venían hasta con música, pero cuando volteó a ver a la última persona de la fila, era su madre. Su madre, que venía llorando, y con un vaso de agua y su calabaza con sal en la mano. Él se quedó en shock, bajó del árbol y fue corriendo a su casa. Cuando llegó le contó a su esposa lo que vio e inmediatamente murió de un paro cardíaco, y no es para menos. Bueno amigos, esa es la historia especial de Día de Muertos. Esta es una historia real, existe mucha gente escéptica, y las ofrendas son un símbolo de cariño para recordar a las personas que tanto queremos. Espero que les hayas gustado y me gustaría que la compartieran, ya que esta historia es muy singular. Feliz Día de Muertos, y si viven en zonas rurales no salgan al monte los días 2 de noviembre XD. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista babies. El Día de Muertos es una celebración mexicana de
origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad mexicana, que se celebra también en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Día de Muertos es un día festejado también en Brasil, como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que la festividad mexicana. Hola youtuberos que pierden el tiempo en internet, ¿cómo están? Espero que de maravilla en este Día de Muertos. En esta ocasión les traeré un video especial de leyendas mexicanas. No sé cuántas serán, pero son muchas, así que no perdamos más tiempo. Traigan algo de comer y disfruten este video. El Callejón del Muerto. En el año 1600 el español Tristán de Alcúcer se estableció en la Ciudad de México para abrir una barrotería. Aquí el arzobispo Fray García de Santa María Mendoza solía visitarlo con frecuencia para conversar, habiendo encontrado en común que ambos eran originarios de la misma localidad. La barrotería prosperó y Tristán de Alcúcer envió a su hijo a buscar mercaderías en la ciudad de Veracruz para ampliar la variedad de mercancías ofrecidas en la tienda. En las costas del sureste, lejos de su padre, el hijo contrajo una enfermedad mortal de tal gravedad que le impidió su regreso a la Ciudad de México. Tristán de Alcúcer le prometió a la Virgen que caminaría hasta el santuario del Cerrito si hacía caso de sus ruegos y le devolvía a su hijo vivo. Unas semanas después su hijo regresó débil y convaleciente, obteniendo ya lo que quería. Con el paso del tiempo, Tristán olvidó su promesa hacia la Virgen, se dedicó al negocio que prosperaba próspero. Al recordar que no había cumplido su promesa, sintió remordimientos y visitó a su amigo el arzobispo para comentarle sobre su promesa. El arzobispo le afirmó que con un rezo bastaba, lo eximió de su promesa y don Tristán aliviado la olvidó. Cierto día por la mañana, el arzobispo se encontraba caminando por la calle de la Misericordia, cuando se topó con don Tristán, quien estaba algo pálido y demacrado, llevaba puesto un sudario blanco, cargando una vela encendida. Le dijo con voz tenebrosa que estaba cumpliendo la promesa. Extrañado el arzobispo, fue por la noche a casa de Tristán para pedirle una explicación y encontró su cadáver, que estaba siendo velado por su hijo. El cuerpo del difunto vestía las mismas ropas con las que el arzobispo lo vio por la mañana. El hijo le comentó que su padre había muerto al amanecer. Se dice que el arzobispo se había topado con el espíritu de su amigo, quien se manifestó para cumplir la promesa, y sintió remordimientos por eximirlo de ella. Después de varios años el alma de Tristán siguió deambulando por la calle de la Misericordia, que desde el incidente del arzobispo la gente lo llamó el Callejón del Muerto y siglos después se le renombró Calle República Dominicana. En Nahual, me crié en un pueblo pequeño donde las leyendas abundaban. Por la tarde las personas salían de sus casas a reunirse con los vecinos mientras tomaban café, jugaban a la lotería, los niños jugábamos a su alrededor. No faltaba quien se le ocurriera contar alguna historia de terror o algún hecho real de sus propias vivencias que me ponían la piel de gallina. Aunque ya crecí bastante desde entonces, hay una leyenda en especial que todavía me asusta hasta el punto de morderme las uñas y no querer apagar las luces por la noche. Fue en esa ocasión que tocó turno a mi mamá para hablar y esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba más chica, que apenas estábamos construyendo la casa, mi papá hizo su taller de puros carricitos, palo de madera parecido al bambú pero mucho más delgado. Estaba un poco retirado de la cocina, que es donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Desde la ventana se podía ver la luz de la lámpara de gasolina y sabíamos que estaba trabajando porque siempre se le hacía noche. Una vez que mi mamá me pidió que fuera a llevarle de comer porque ya era muy tarde, agarré la comida para llevársela al plato en una mano y las tortillas en otra. El tramo me pareció muy largo para llegar porque estaba bien oscuro, una oscuridad en la que no podía ver el pie cuando daba paso, solo me guiaba por la luz que salía del taller. Entonces empecé a escuchar pasos junto a los míos, porque la hierba se catroneaba. Por más que volteara no podía ver nada, así que me apuré, y los pasos también conmigo. Cada vez los sentía más cerca, pero afortunadamente llegué pronto al taller. Me metí y le dije a mi papá que algo me seguía. Entonces él tomó el machete, cerró la puerta, y empezamos a oír la respiración como de una
muy grande y sus pisadas alrededor del taller, con la poca luz que se escapaba entre los carrizos, se veía como un perro grandote, negro, que daba vueltas y vueltas buscando por dónde entrar y empezó a rascar las paredes. Cuando se volteó de frente le vimos los ojos rojos como lumbre, y se sentía su mirada pesada encima de nosotros. Mi papá me metió debajo de una mesa y me dijo que no me moviera, que era el nahual. Entonces el animal dejó de hacer ruido y se fue a la casa porque estaba la puerta abierta. Mi papá lo siguió con el machete y antes de llegar a la puerta se hizo uno y se fue. Me sorprende cómo ellos lo hablan de forma tan natural, pues mi mamá dijo que después de eso lo vio 3 o 4 veces rondando por ahí, y ni que hablar de qué valientes eran, porque decían que el nahual era el diablo convertido en animal, que se presentaba cuando quería robarse el alma de un niño. Yo no sé, a mí me daría horror enfrentar una cosa de esas. La Catrina. Aunque la Catrina fue creada por artistas mexicanos para hacer una representación metafórica de la alta clase social del país que prevalecía antes de la Revolución Mexicana, a estas fechas es ya conocida como un símbolo oficial de la muerte, ya que en México se celebra el Día de los Muertos el 1 y 2 de noviembre en toda la República. El mexicano tiene una relación especial con la muerte, se le celebra, es motivo de risas, va de broma en broma, pero sin perder el respeto que merece. De acuerdo con el folclore mexicano, la Catrina, mejor conocida como la muerte y con muchos nombres más, puede mostrarse de muchas formas. Algunas veces se representa alegre, vestida de manera elaborada, con ganas de divertirse e incluso coqueta y seductora con los mortales. Otras, la encontramos en los burrititos huesos, lista para llevarnos cuando menos lo esperamos. En cada celebración del Día de los Muertos en México, recorre las calles y plazas llevando la alegría de vivir a las ofrendas, cementerios y acontecimientos culturales que así lo requieran. La relación que con ella se tiene nació por circunstancias vinculadas con la historia y la cultura. En las tradiciones y costumbres de cada región se le considera un huésped imprescindible en las ocasiones importantes con los muertos, como el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos. La muerte y la memoria de nuestros seres queridos nos dan un sentido de identidad que a su vez arraiga nuestra cultura. A la Catrina y al Catrín los asociamos también con el placer de vivir ante la inminencia de la muerte. La Catrina, con su personalidad traviesa, ocurrente, simpática y coqueta, nos invita a vivir con plenitud cada momento, y a través de las artes mayores y menores encontrar el sentido de la vida. La doble identidad de la Catrina nos recuerda que la vida es aquí, ahora y eternamente. La leyenda del maíz. Se dice que el pueblo azteca, quienes tenían sus chozas cerca de unas colinas de Tenochtitlán, vivían cómodamente de sus tierras agrícolas en donde cultivaban tabaco, chiles, maguey, etc. Sin embargo, esto no era suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias, así que se comenzaron a buscar más variedad de vegetales y frutas. Pasaron los días y entre sus habitantes se corrió un rumor que atrás de las colinas había cultivos de maíz, y rápidamente un pequeño grupo emprendió la ida. Cruzaron senderos, se enfrentaron con terrenos escarpados y una densa vegetación, pero en medio del camino se dieron cuenta que era muy peligroso y regresaron. No sabían qué hacer para llegar sanos y salvos a ese lugar, por eso le pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl, quien aceptó ir. Él se convirtió en hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, caminó hacia las colinas. Eran tan pequeñas que pasaron desapercibidas por los hambrientos animales que allí habitaban. Treparon rocas, ramas y todo lo que encontraban a su paso. Después de un largo tiempo, llegaron al anhelado lugar y en un 2x3 Quetzalcóatl tomó una semilla de maíz madura y la cargó de regreso entre sus mandíbulas. Todos esperaban ansiosos su llegada, y al paso de las horas, al fin en aquel horizonte se veía la pequeña hormiga negra acompañada de una hormiga roja. El poderoso dios les entregó a los habitantes la valiosa semilla, quienes se apresuraron rápidamente para plantarla entre sus sembradíos. Desde ese día, Quetzalcóatl fue venerado por ser quien trajo vida al gran pueblo azteca con el cultivo de maíz. La confesión de un muerto. La leyenda mexicana que les vamos a relatar hoy tiene origen en el templo sagrado más conocido de México, la Basílica de Guadalupe. Cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, uno de los muchos feligreses que acudían diariamente al templo para confesarse, entró por